Retomamos nuestro curso sobre los vicios capitales. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el vicio de la avaricia. En el cuadro del Bosco que nos ha venido acompañando a lo largo de nuestro curso, la tabla de los pecados capitales, nos topamos con un recuadro que tiene por tema precisamente el vicio del que vamos a hablar en esta oportunidad. En este detalle vemos ahí que el Bosco ha retratado la avaricia como un magistrado o juez aceptando un soborno, favoreciendo a unos a cambio de dinero y perjudicando a otros por el mismo motivo. Resalta así una de las varias consecuencias de este pecado. La avaricia lleva a la injusticia. Cuando Aristóteles analiza los diversos modos de vida, como los llama él, es decir, cómo se dividen los hombres según lo que cada uno considera apetecible para él, solo enumera 3 géneros de vida diversos. Primero tenemos la vida voluptuosa, en la que se inscriben, dice el filósofo, los más groseros, que son la generalidad de los hombres, los cuales prefieren, como dice él mismo, una vida de bestias, de animales. Estos ponen su fin en los placeres. Vamos a toparnos con ellos cuando estudiemos los vicios de la gula y de la lujuria. Luego viene la vida social, en la que se enrolan los más dotados y activos, quienes consideran como bienes los honores, la actividad política, el ejercicio de las dotes que poseen. Y por último, la vida contemplativa, donde el estagirita coloca a los que buscan la sabiduría o la ciencia, es decir, los filósofos, los amantes de la verdad. En esta repartición de los hombres no se mencionan las actividades lucrativas. Aristóteles no las incluyó, no porque no las conociera, sino porque sostenía que, y ahora cito literalmente, la vida de quienes se dedican al lucro es algo violento. En griego él pone biaios. Por lo cual salta a la vista, dice él, que tal meta no puede constituir el fin último de un ser racional. Esto lo podemos leer en la Ética Nicómaco, libro primero, capítulo 5. Este adjetivo, biaios en griego, significa violento. Algunos prefieren traducirlo como perjudicial. Más o menos son equivalentes. La vida del avaro es, a criterio del pensador macedonio, violenta o perjudicial. Perjudicial tanto para el prójimo como para sí mismo, porque es una violencia contra la naturaleza racional, es decir, contra la misma razón de fin último o de bien digno de tal nombre, el nombre de fin último. Esto es lo que los antiguos llamaban bonum honestum, un término que entre nosotros no ha prevalecido. La palabra honesto en castellano significa la persona que no miente, que no roba, pero para los latinos, ¿no?, y ellos traducen a su vez un término del griego, el bonum honesto es un bien digno de ser amado por sí mismo, al margen de la utilidad que reporta, que podría no reportar ninguna, y al margen de toda gratificación que produzca, que podría también no producir ninguna, ¿no? Igualmente, eso es tan digno, tan valioso, que vale la pena de ser amado por sí mismo, ser buscado a pesar de no gratificar, a pesar de no ser útil, ¿no? Y lo que aspire a ser el fin último del hombre tiene que ser justamente un bien honesto, ¿no? Por lo tanto, lo que aquí nos está diciendo Aristóteles es que considerar que las riquezas pueden llenar el corazón del hombre es algo que violenta la misma razón humana, o al menos contradice el concepto de plena satisfacción humana que tiene que reunir evidentemente aquello en lo cual un ser humano ponga la felicidad humana, ¿no? Pues bien, a pesar de esta perspectiva de Aristóteles, debemos ahora analizar este vicio que el viejo filósofo ni siquiera se dignó enumerar en los estados dignos de vida del hombre y del que dijo que constituía una vida inferior a las bestias, porque este modo de vida es uno de los más taquilleros en nuestro tiempo. Sin duda, los avaros son más desgraciados que los animales, pero también son casi tan numerosos como ellos. La palabra española
avaricia es casi una transliteración de la latina avaricia, que significa apasionado deseo de posesión. Algunos autores medievales pensaron que se derivaba de avidus aeris, avaricia, avidus eris o aeris, ávido de bronce, ¿no? En el sentido por uno de los tantos materiales en que se hacían las monedas. Pero el término en realidad puede entenderse en sentido más general, como un deseo inmoderado de cualquier objeto. El deseo ardiente es en realidad un componente de todo vicio, no solamente uno en especial, ya que cualquiera de los vicios capitales que hemos analizado y los que todavía nos toca analizar implica un deseo ardiente de algo. Deseo ardiente de vengarse, la ira, de ser estimado, la vanagloria, de huir de toda dificultad espiritual, la asedia, ¿no? Aquí no tomamos avaricia en este sentido, un sentido por lo tanto común a cualquier vicio, sino en sentido particular, es decir, como una avidez del todo singular, en este caso, avidez por la posesión de dinero. Este es el sentido que tiene una de las palabras con que en griego se designa este vicio, que es filargiria, amor a la plata, filos, amante, argiros, plata, ¿no? Es también el significado que de hecho le da al término avaricia el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Que le reconoce una sola definición. Avaricia, dice, es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. En el griego clásico, además de esta palabra, filargiria, se usaron otras palabras para designar este vicio. Por ejemplo, pleonexia, avaricia o codicia, pleón significa mucho, egein, tener mucho, por lo tanto, filocremacia, amor por el dinero, epitumia crematon, deseo de dinero. Santo Tomás explica que el objeto de la avaricia no es solo el dinero, sino todas las cosas materiales que pueden adquirirse con él y que designamos con el amplio término de posesiones. El avaro no solo quiere dinero, sino que quiere campos, casas, automóviles, relojes, joyas, pinturas y todo lo que puede cruzarse por la mente de una persona. Hay en cambio sí otras cosas que también pueden conseguirse con dinero, pero que no son objeto de la avaricia porque ya son objeto de otras pasiones. Por ejemplo, los honores, puedo pagar para que me honren, los puestos, la alabanza, los manjares, los placeres sexuales. Estos son objeto de otros de los vicios y por lo tanto entonces ya están bien asegurados por otras pasiones. Aquí se trata por lo tanto entonces de posesión más bien de cosas exteriores al hombre. ¿Cuál es la naturaleza de la avaricia? El núcleo de la avaricia es ser justamente un deseo de riquezas. Pues bien, es deseo, es la pasión del deseo o concupiscencia. En esto, de alguna manera, coincide también con la gula y la lujuria, que son también deseos particulares. Pero a diferencia de la gula y la lujuria, la avaricia es a menudo un deseo, como decía Adler, agresivo. Coloca Adler a la avaricia entre los rasgos de hecho agresivos del carácter y en esto la relaciona más con la envidia, ¿no? Para entendernos, nosotros debemos tener presente que el deseo se divide en natural, también llamado a veces animal, y no natural, también llamado a veces racional. El deseo natural o animal es aquel o aquellos, ¿no?, que nacen de las necesidades de nuestra naturaleza, es decir, de lo que ésta necesita para subsistir individualmente, como la comida, la bebida, ¿no?, o para subsistir, para persistir genéricamente, el género, la especie, en esto el apareamiento que lleva a engendrar nueva vida y de esa manera la especie animal se perpetúa. Aristóteles llamó también al deseo natural o animal, lo llamó álogon. Logos significa palabra, también sentido, también significa mente, razón. Por lo tanto, álogon significa no racional, ¿no?, en el sentido de que estos deseos naturales no dependen de una percepción racional, son primariamente instintivos, brotan de nuestros instintos de conservación individual o específico, ¿no? En cambio, el deseo no natural
depende de la razón humana, de la percepción humana, la cual tiene que percibir algo como valioso, ¿no? Aunque sea falsamente valioso, pero tiene que percibir algo como valioso para poder disparar la concupiscencia. Por eso Aristóteles lo llamó racional, el otro era álogon, este no racional, este es racional. En este sentido, no quiere decir que se trate de algo razonable o justo, a menudo no lo es, sino solamente que versa sobre realidades que atraen en la medida en que uno las percibe como atractivas. De hecho, podemos nosotros preguntarnos qué hambre puede despertar el oro o la plata si uno no los considerase valiosos. Uno podría estar rodeado de oro sin saber que eso tiene algún valor y ni siquiera despertaría su curiosidad, ¿no? La diferencia entonces entre el deseo natural y el no natural no es puramente material, ¿no? Las cosas que atraen en un caso y otro, sino también formal, es decir, los objetos que ponen en movimiento ambos deseos son esencialmente diferentes. Pero la avaricia no consiste exclusivamente en la tendencia a acumular dinero, sino, y esto sería lo formal de este vicio en tanto agresivo como lo llamaba Adler, sino también, el rechazo a compartirlo con los demás. Dice Adler, el avaro construye un muro en torno a sí para sentirse seguro en la posesión de sus malditas riquezas. Uno de las características de la avaricia es el ser en cierto modo infinita. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista psicológico, es la principal propiedad, el ser de alguna manera en sí misma ilimitada. En esto tiene razón Erich Fromm cuando describe la avaricia como, palabras suyas, un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo interminable de satisfacer la necesidad sin alcanzar nunca la satisfacción. Muchos siglos antes que Fromm lo había dicho ese autor del Antiguo Testamento que llamamos el Coelet. Decía así, quien ama el dinero no se harta nunca de él. Para entender esta condición de ilimitada o en cierto sentido infinita, debemos comparar los deseos artificiales con los deseos naturales que ya vimos antes, la comida, el descanso, el apareamiento sexual, ¿no? Estos últimos, brotan, dijimos, de los instintos, nacen de un apetito natural, ¿no? Mi cuerpo empieza a sentir desgaste y busca espontáneamente volver al equilibrio, recuperando la energía perdida. Esto lo hará comiendo, durmiendo, bebiendo, lo que necesite para restablecerse. Esta inclinación tiene un fin claramente definido, es la homeostasis o equilibrio físico. Por tanto, lo que demandan estos deseos tienen una medida, lo necesario para lograr el orden y quietud orgánica. Santo Tomás diría que estos deseos son siempre, en acto, limitados. Solamente podemos pensar que son ilimitados en potencia, es decir, en el sentido de que cuando nuevamente vuelva a desgastarse mi energía, volveré a tener hambre, volveré a tener sed. Pero aquí y ahora, en el que tengo hambre, aquí ahora que tengo sed, yo tengo hambre y sed limitada, o sea, de una cantidad la necesaria para recuperar esta energía, o si tengo deseo de descansar, de lo suficiente como para recuperarme. No quiero estar durmiendo el resto de mi vida, sino tal vez dormir una siesta de 1 hora o 7 u 8 horas durante la noche, ¿no? Al ser medios respecto de un fin, solamente se quieren en cuanto son necesarios para alcanzar ese fin. Esa medida, entonces el fin pone la medida del medio, por eso se llama medio. Medio y medido tienen un origen común, ¿no? Por lo tanto, si yo ahora tengo hambre, vuelvo a insistir, deseo comer lo suficiente como para saciar mi hambre. Si tengo sed, solo quiero beber lo suficiente como para calmar mi sed. A mi organismo en ningún momento le apetece comerse un quintal de harina ni una pileta de vino, ¿no? Solamente un vaso y un pedazo de pan. A diferencia de tales deseos, los artificiales o no naturales, ¿no?, son infinitos en acto. Lo otro decíamos, son
medidos en acto, limitados en acto. Los sumos son infinitos en potencia, en el sentido que una y otra vez, a medida que vuelve a despertarse, que vuelve a uno a sentir hambre, volverá a aparecer el deseo. Cuando me canse, volveré a necesitar descanso. Pero aquí, ahora, son medidos. En cambio, el artificial es en acto infinito. El codicioso, de hecho, cuando siente codicia y deseo de riqueza, la siente sin ninguna medida. Él no se contenta con 1.000.000 de euros o 400 kilos de oro, sino que quiere simplemente hacerse rico. Y por eso mismo no implica ningún límite. Si quiere su dinero para conseguir con él alguna cosa determinada, lo querría en tanto medio, estableciendo así una medida. Por ejemplo, si alguien quiere comprarse un yate que vale 2 millones de dólares, ¿cuánto quiere? 2 millones de dólares, lo que cuesta el yate, porque eso pone la medida. Pero el codicioso no apunta su deseo a un bien determinado, a un yate concreto y es lo único que desea en su vida, sino a la riqueza misma. Por eso carece de medida. De ahí que los codiciosos y los ambiciosos sean insaciables en sí mismos. San Juan Crisóstomo, en sus homilías sobre la segunda epístola a Timoteo, la comparaba ya en el siglo IV a la enfermedad de la bulimia. Él decía así: el avaro siempre tiene hambre, siempre tiene sed. No hay enfermedad más cruel que el hambre incesante que los médicos llaman bulimia. No importa cuánto comas, nada puede calmarla. Ahora bien, transportad esa enfermedad del cuerpo al alma. ¿Qué podría ser más horrible? La bulimia del alma es la avaricia. Cuanta más comida recibe, más quiere. Extiende siempre sus deseos más allá de lo que tiene. No hay suficiente riqueza en el mundo para llenar el hambre de la avaricia. San Juan Crisóstomo. Y San Gregorio, que es un par de siglos posterior a él, le equiparaba a la inextinguible sed del hidrópico, siempre ávido de bebida, pero más ansioso a medida que más bebe, ¿no? Esto es indudable. Si nosotros conocemos un avaro, un codicioso, esto está allí plasmado tal cual, ¿no? Sin embargo, esta enfermedad, lamentablemente, es una de las que más seguidores voluntarios, porque uno como que de alguna manera se proyecta realizar este vicio en su propia vida, porque nuestro tiempo es un tiempo economicista, consumista y capitalista hasta los tuétanos, lo cual significa que los miembros de nuestra sociedad, ellos mismos se vuelven cada vez más codiciosos y avaros, a pesar de que siempre ha sido considerado este vicio casi como una suerte de enfermedad del alma, si se puede decir, exagerando un poquito este término. Estas características contrapuestas entonces de los deseos naturales y los deseos artificiales explican por qué el deseo natural, una vez alcanzado, el hambre, una vez satisfecha, ¿no? La sed, una vez satisfecha, alcanzado su objeto cesa y da lugar al descanso y al gozo en el bien antes ansiado. El cumplimiento produce paz en el apetito natural. En cambio, la satisfacción del deseo artificial no produce más que una fugaz de tensión, que es momentáneo, que es temporal, ¿no? Y el motivo de esto radica en que este deseo, como ya dije, no depende de una necesidad natural, sino de la consideración artificial de la razón que ha puesto un valor en algo que no lo tiene en sí mismo. Por eso, el bien deseado en el deseo racional o no natural no tiene en sí ninguna aptitud natural o intrínseca para calmar el deseo humano. El oro no tiene ninguna capacidad para calmar los deseos del hombre. El dinero, un pedazo de papel, no tiene ninguna capacidad en sí misma como si tiene un pedazo de pan de saciar el hambre o un vaso de agua de calmar la sed del hombre, ¿no? Acá la capacidad gratificante que puede tener un pedazo de oro, un anillo, un collar o un billete, es una capacidad que ha proyectado la razón sobre ese bien, pero este bien no la posee intrínsecamente. Se entiende entonces por qué un buen plato de comida sacia el hambre. En cambio, para que una muñeca pueda producir la felicidad de una niña o un fajo de billetes haga dichoso a un avaro,
es necesario que la niña considere que será feliz cuando tenga su muñeca y que el avaro se persuada de que un fajo de billetes o un reloj de oro calmará su sed de gozo. Pero lo que suele suceder es que la niña, 10 minutos después de que le regalaron la muñeca, ya quiere otra. Y el avaro, después de que recibió el dinero y lo metió debajo del colchón, ya quiere más y sale a buscar más dinero, ¿no? Porque en estos casos, en realidad, la razón les ha jugado una mala pasada, haciéndoles confundir sus verdaderos deseos, porque hay en el fondo algún verdadero deseo, con los objetos artificiales en los que la razón ha cargado, ha proyectado esa necesidad. La niña en realidad, ¿qué tiene necesidad? Tiene necesidad de dar y recibir cariño y de jugar. No tiene necesidad concretamente de una muñeca, ¿no? La muñeca, solamente es un posible bien útil, apto parcialmente para producir el gozo del juego y de la expansión de los afectos, que es la verdadera necesidad natural. Lo mismo el caso del avaro. Tiene necesidades naturales, la comida, bebida, cobijo, protección, para obtener las cuales el dinero es un instrumento apto hasta cierto punto. Pero no tiene necesidad propiamente del dinero, sino de lo que el dinero le puede conseguir. De ahí que al pasar su deseo del bien necesario al bien útil, ¿no?, en el cual lo está proyectando, confunda el medio con el fin y haga un fin de ese medio, quedando a merced de algo que solo puede ejercer un efecto satisfactorio dentro de su imaginación. Pero la imaginación sigue actuando permanentemente en el hombre, por eso inmediatamente se vuelve a activar y vuelve a surgir, y por eso ese deseo es insaciable, es infinito, no solo en potencia como los naturales, sino incluso también en acto, como hemos dicho. Al punto tal de que podemos hasta considerar, como lo han hecho algunos autores, que la avaricia es en cierto sentido hasta enfermiza. Fromm, en su obra Ser o Tener, recuerda que Freud mismo consideró al avaro, es decir, a la persona, esta es la definición que da Freud, la persona cuyas energías vitales están dirigidas principalmente a tener, ahorrar y acumular dinero y cosas materiales, a esta persona la definió Freud como mentalmente enferma. Son palabras suyas. Y también son palabras suyas cuando dice que persona que no ha alcanzado la madurez. Es decir, también término de Freud, persona neurótica. El avaro para Freud era un neurótico. Y del mismo modo juzgaba que la sociedad en la que abundan los avaros es una sociedad enferma. Yo no sé si todos los avaros modernos, que son la mayoría de ellos admiradores de Freud, saben esto, ¿no? La razón es que para Freud la tendencia a la posesión es una etapa del desarrollo humano anterior a la madurez, y el estancarse en ella, como ocurre en el avaro, implica un rasgo patológico. Por supuesto, estoy prescindiendo totalmente de las explicaciones con las que Freud sustenta su teoría, que son totalmente discutibles y están ligadas a una negra visión antropológica, ¿no? Me retengo solamente esta idea, al margen, de que no comparto el análisis y la explicación que da Freud, vale la pena al menos retener que para él, ¿no?, hay un carácter patológico en la avaricia y en el carácter del avaro. También Adler destaca el carácter neurótico de la avaricia, ya lo dije, incluso la va a señalar como uno de los rasgos agresivos del carácter. Otros han ido incluso más lejos, por ejemplo Baruch Spinoza, que es filósofo, no es psicólogo ciertamente, pero en su obra muy conocida, Ética demostrada según el orden geométrico, en la proposición número 44 dice que la avaricia y la ambición, así como la libidine, el deseo sexual, son clases de delirios, aunque no se las cuente en el número de las enfermedades. E incluso ha habido neurocientíficos que han llegado a sostener que el cerebro del codicioso funciona de modo distinto de quienes no lo son. No me toca a mí compartir ni dar un juicio sobre el acierto de una afirmación así, porque la neurociencia no es exactamente lo que nosotros estamos desarrollando aquí. Pero al menos refiero lo que algunos han llegado a decir.
A decir verdad, la avaricia acumula rasgos morbosos que yo no llamo patológicos porque en muchos casos ciertamente que no llegan a eso. Pero sí son cualidades viciosas que van conformando una personalidad psicológicamente sinuosa y espiritualmente retorcida, que a veces designamos como patológica usando el término con bastante elasticidad. Solo un profesional puede diagnosticar si está ante un trastorno o no, que en algunos casos ciertamente que los hay. Pero cualquier persona de sentido común al menos se da cuenta con mucha facilidad que hay algo retorcido en la personalidad de todo avaro. ¿En qué consistiría justamente ese espíritu retorcido? En varias cosas. En primer lugar, en que la avaricia es ante todo una exacerbación del egoísmo. Es de hecho, en algunos casos, un egoísmo colosal y una psicología meramente interesada. La avaricia es también un fenómeno ligado al temor. El avaro es una persona miedosa. Teme que le pidan, teme que le roben, teme perder, teme que no le paguen, teme tener que prestar, teme la devaluación de las cosas, teme que las cosas se gasten, teme que se derroche, teme que cuanto posee no le alcance, teme el quiebre de las bolsas, teme que suban las tasas de interés, otra vez teme que bajen según los casos, teme que haya una crisis o teme que no haya una crisis. En todo caso, siempre tiene algo que temer. El miedo es intrínseco a la avaricia. De hecho, podríamos hasta decir, la avaricia es una suerte de miedo. Es también una actitud esclavizada al cálculo. El avaro calcula y recalcula todo el tiempo. Calcula cuánto tiene, cuánto le queda, con qué velocidad sus bienes se incrementan o con cuál menguan, cuáles nuevos negocios e inversiones debería hacer para continuar su carrera. Calcula y calcula hasta la tortura. El avaro también es un ser autoperjudicial, autodañino. El avaro, del que la literatura nos ha dejado docenas de ejemplos, es una persona que no gasta ni en sí mismo y por eso a menudo pasa necesidad con tal de ahorrar y no gastar a pesar de que le sobra el dinero. Esa expresión que a veces usamos, roñoso, para designar al avaro, con mucha frecuencia es literal, incluso en sentido higiénico, porque hasta le produce ese efecto dañino en la persona. El avaro también es un ser profundamente antisocial y solitario. Ya mencioné esa expresión de Adler, ¿no? que dice, construye un muro para aislarse de la sociedad, no vaya a ser que le vayan a pedir algo prestado, ¿no? Es un ser también psíquicamente contrahecho, es decir, cerrado sobre sí mismo, como hace justamente en la imagen que tenemos, el que aferra la bolsa de dinero contra su propio pecho para que nadie se la quite, o incluso para que no la vean y no le pidan plata, ¿no? Y por eso se lo pinta siempre encorvado sobre sí mismo. Pero esta, nosotros lo sabemos muy bien, es una actitud suicida, porque vivir es expandirse, es extenderse. La mano, para que no se entumezca, necesita abrirse, y el brazo necesita estirarse, alargarse. En la medida en que algo se retuerce sobre sí, se paraliza. Por eso, si no siempre la avaricia corresponde a una patología, como decíamos antes, ¿no? O sea, que en algunos casos sí se da como una avidez compulsiva, pero en otros no. Entonces, si no siempre corresponde a una patología, la psicología del avaro sí posee por lo menos rasgos que se aproximan al morbo. ¿Y cuál es su causa o sus causas? Podemos hablar tanto de causas remotas como de causas próximas. La causa remota de este vicio está en la misma naturaleza humana, en el sentido de que todo animal experimenta necesidades naturales. Es lo que llamamos justamente el apetito concupiscible. Para lograr los bienes naturales que necesita el hombre, comida, cobijo, bebida, etc., el ingenio humano establece después ciertos bienes artificiales de intercambio, el dinero, el oro, la sal, todo cuanto pueda servir de puente para comerciar los bienes necesarios para el hombre, ¿no? El avaro lo que pasa es que termina justamente exacerbando estos deseos, como dije antes, también los traslada. El centro de atención de lo que es un mero medio termina haciéndolo una cosa como focalizada,
Y su atención entonces se centra sobre los bienes artificiales, como sería semejante a uno que tiene que cruzar un puente para ir a la otra orilla, pero se entusiasma tanto con el puente que se queda a vivir en el puente y construye puentes sobre el mismo puente y así hasta el infinito. Se atiborra de puentes, jamás llega a la otra orilla. O sea, es una persona que se ha frustrado en medio del río, ¿no? Esto es posible a causa de la razón o imaginación que carga de valor algo que no sacia de modo inmediato ningún apetito, como el personaje del ejemplo que estoy poniendo, que le hace ver tan valioso el puente que lo frena para siempre en él. De este modo, entonces, la causa remota, entonces dijimos, son esas necesidades naturales, pero la causa próxima de la avaricia es la razón y sobre todo la cogitativa, que valora deformemente la realidad, fabricando necesidades artificiales donde no las hay o exacerbando las necesidades que quizás están presentes hasta cierta medida, ¿no? Podemos pensar entonces en el serio problema que tenemos en nuestra sociedad porque está totalmente sometida a la técnica publicitaria y propagandística, la cual no tiene otra razón de ser que fabricar necesidades no naturales, justamente las que son objeto de este vicio que estamos analizando. Nuestra sociedad fomenta a las personas para que experimenten constantemente deseos y avidez artificial, o sea, codicia, con todas las consecuencias que esto tiene sobre nuestra psicología social. ¿Cuáles son los efectos y las consecuencias? Siendo la avaricia un deseo y el deseo un modo de amor, justamente el deseo es amor de un bien ausente, como el gozo es amor de un bien presente, ¿no? La avaricia entonces tiene efectos comunes con todo amor y con todo deseo. Por lo tanto, entonces, entre sus efectos podemos señalar la unión tendencial hace tender a la unión real con el bien ansiado. El avaro quiere sí o sí tener y poseer realmente su dinero. Si fuera posible para él, lo acariciaría todo el tiempo y nadaría en él. En segundo lugar, el éxtasis, es decir, el salir de sí para atender hacia lo amado y deseado. El avaro, por eso en algún sentido, está enajenado el salir de sí, ¿no? Enajenado, pero el que vive con la cabeza puesta en otra cosa, que eso es lo que significa éxtasis, enajenación, ¿no? Más si es una cosa material, termina loco. Por algo nosotros llamamos enajenado mental a aquel que tiene una patología mental severa. En tercer lugar, como todo amor, es una fuerza transformante, hace al codicioso semejante a lo que desea. Todos nos parecemos a aquellas cosas que amamos. Como dice San Agustín, amas el cielo, eres cielo, amas la tierra, eres tierra, ¿no? Un cuarto efecto ya más interno es la intranquilidad y el desasosiego, porque siendo la codicia un deseo que excluye todo límite, no se sacia jamás, como ya hemos dicho. Al avaro todo le parece poco. Y por eso ¿no nos llama acaso la atención el hecho de que sean tan insaciables en sus deseos de medrar aquellos que ni haciendo todo el esfuerzo posible podrían gastar el dinero que ya tienen, incluso si vivieran un par de o más de un par de siglos? ¿Por qué quieren más? Si aún si vivieran 200 años no podrían gastar todo el dinero que tienen. Entonces hay algo enfermizo en todo esto. El quinto efecto que señalaría es lo que ya mencioné antes, el temor de perder, el miedo, ¿no? Miedo de que lo arruinen, miedo de que se lo roben, miedo de no tener lo suficiente. Un sexto efecto es el engaño y la ilusión, porque cuando deseamos ardientemente una cosa la vamos también cargando de contenido, imaginándola siempre más atractiva de cuanto es, ¿no? El niño que está esperando que los Reyes Magos le traigan un juguete, está imaginando que el día que tenga el juguete en las manos va a ser el hombre más feliz del mundo. Y eso después le duró 5 minutos nada más. O sea, lo ha cargado de más. Por eso después sobreviene siempre un desengaño, ¿no? En sexto lugar, ese engaño se convierte en una desilusión, tedio, fastidio, pues uno se cansa enseguida de las cosas que deseó mucho, pero que realmente no eran capaces de darme lo que yo esperaba, ¿no? Y las riquezas nunca nos dan lo que la fantasía nos hace creer que producen. En séptimo lugar, también podemos señalar efectos exteriores o físicos, porque toda pasión produce transmutaciones orgánicas.
Y este vicio es un vicio que se funda en una pasión que terminó arraigándose como un hábito vicioso, ¿no? Y estas transmutaciones orgánicas se dan en todos los niveles imaginables, desde la simple agitación y ansiedad hasta perturbaciones, histerismos, neurosis, como señalaba incluso el mismo Freud, ¿no? En algunos casos el afán de riqueza o el miedo a perderlas han quebrado la razón de sus esclavos, sumiéndolos en la locura. La codicia daña al prójimo y a la misma persona del avaro, como explica muy bien Santo Tomás. ¿Por qué? Porque el desenfreno en los bienes exteriores tiene como dos caras. La primera es el acaparar y retener más de lo debido, porque las riquezas no son infinitas, sino que siendo materiales tienen una medida. Uno podrá desearlas sin medida, pero ellas tienen una medida. El oro que hay en el mundo será muchísimo, ¿no? Pero ciertamente tiene una medida. Por lo cual, si uno tiene más, el otro tiene menos. Es como una sábana que no es demasiado larga. Si uno tira de más, el otro se queda destapado. Por eso, dice Santo Tomás, uno no puede nadar en la abundancia sin que otro pase algo de necesidad. De ahí que cuando alguien acumula riquezas en mayor grado de que lo necesita, sea para sí, sea para mantener el estatus de la clase social a la que pertenece, se comete una injusticia con los que deja en la necesidad. De ahí ese dicho tan conocido que dice que detrás de cada gran fortuna hay una gran injusticia. Quizá esto no sea cierto en todos los casos y una gran exageración afirmarlo como algo universal, pero en muchísimos casos, quizá incluso hasta en la mayoría, es una gran verdad. La segunda cara de la avaricia es que importa un afecto inmoderado a las riquezas que desea el avaro gozar desmedidamente. En este sentido implica una descomposición afectiva en la psicología y hasta en la espiritualidad del avaro. Esta compulsión a poseer y retener se opone a la liberalidad, desprendimiento o generosidad, que son virtudes por las que el hombre usa rectamente de los bienes materiales y virtudes, por lo tanto, necesarias a él. Por lo tanto, al no tener esas virtudes que son necesarias para el equilibrio y la perfección de la persona, produce también un detrimento en él. Por lo tanto, un detrimento al prójimo, detrimento a la misma persona del avaro. Se dice a menudo que la avaricia es una suerte de idolatría, ¿no? Y hay mucha razón en esto. Sin duda, la omnipotencia que parece tener el dinero cuando se acumula en fortunas descomunales lo convierte para algunas personas en fascinante. Tal omnipotencia es solo aparente, pues las cosas más importantes el dinero no las puede dar. Jesucristo lo ha dicho: ¿quién puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Es decir, ni siquiera me puede dar un minuto más de vida del que yo ya tengo. Por lo tanto, lo más importante no me lo puede dar. Todo el oro del mundo puede darle al rico poderoso médicos, pero no salud. Mujeres, pero no amor. Una buena cama, pero no un sueño apacible. Guardias, pero no tranquilidad. Un lugar entre los honestos, pero no honestidad. La avaricia es sin duda uno de los vicios que más ateiza al hombre, ¿no? Porque la omnipotencia que el avaro atribuye al dinero, a veces lo hace explícitamente, otras solo de modo implícito, lo hace singularmente incapaz de adorar al Dios verdadero. Porque no puede haber dos omnipotentes. De ahí que nuestro Señor dijera categóricamente que no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero, como leemos en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 6, versículo 24. Notemos dos cosas en esta sentencia de Jesucristo. Primero, Jesús habla de kyrioi, señores, amos, soberanos, ¿no? No puede haber dos kyrioi, dos señores. Tanto Dios como el dinero, que Jesús usa la palabra aramea mamona, que significa tesoro, dinero, ¿no? Los dos, Dios y el dinero, son calificados del mismo modo, como kyrios cada uno, kyrioi los dos, ¿no? Dios es Dios realmente, Él es kyrios realmente. El dinero es Dios en la apreciación de aquel que lo sirve, del avaro, del codicioso, ¿no? Por eso, podríamos traducir esta frase diciendo: no podéis servir a dos dioses, porque en definitiva
es eso, al considerarlo como señores a los dos, está considerando como dioses, tanto al Dios verdadero como a las riquezas. Segunda cosa que observo en esta frase de Jesucristo, usa el verbo douleiwein, que significa esclavizarse, venderse o darse como esclavo. Doulos es el esclavo, douleiwein es el ser esclavo, esclavizarse. Por eso podríamos traducirlo como adorar. No podréis esclavizaros, es decir, no podéis adorar. Por tanto, está diciendo, no podéis adorar a dos dioses. Ese es el sentido que tiene la frase. Y con esto Jesucristo lo que está diciendo es que tanto el que adora a Dios hace un acto de adoración a Dios, y el que ama el dinero hace un acto de adoración al dinero como a un Dios. Equipara las dos cosas. Por lo tanto, el amor a las riquezas, cuando se da como vicio de la avaricia, tiene algo de idolatría. El dinero, más que cualquier otra cosa, se presenta a la psicología humana como una alternativa divina al verdadero Dios y exige una relación de sumisión propia de Dios. El hombre codicioso, al poner su confianza en el poder omnipotente del dinero, hace un acto formalmente idolátrico. La característica de la insaciabilidad propia de la avaricia explica que este vicio llegue a engendrar, en algunos casos, verdaderos enfermos. Tales son, por ejemplo, los usureros, los avaros, los rapaces, los tacaños, ¿no? Se entiende así porque Santo Tomás, comentando las palabras de Aristóteles con las que comencé esta conferencia, diga que poner la felicidad en el dinero es una de las opiniones menos racionales, porque el que hace esto termina siendo un enfermo de voracidad psicológica. Un célebre médico describe al avaro con estas palabras: ¿queréis conocer a un avaro? Examinadle sobre todo en dos actos muy importantes para él: cuando toma algo y cuando da algo. Cuando le hacen un presente de algún valor, un regalo, al instante su mano se expande para recibirlo, su cara está radiante, sus ojos se humedecen de ternura, se extasía y su boca entreabierta no haya expresiones para manifestar su sorpresa y su satisfacción. Entonces goza. Pero muy diferente es la escena cuando se haya precisado de soltar algunas monedas. Sus facciones se ponen hoscas, se contraen, su brazo se alarga lento y perezoso para contar cada moneda, que no suelta sino con mucha dificultad, y después de haberla estrechado como por última vez entre el pulgar y el índice, y luego sus inquietos ojos siguen tristemente hasta vuestro bolsillo el dinero que ha debido sacar del suyo. Entonces padece. El avaro, enemigo de Dios y de la sociedad, en justa compensación, llega a ser verdugo de sí mismo. Las privaciones de toda suerte que se impone, los temores continuos que le asaltan, las visiones de su imaginación enferma le hacen experimentar frecuentes y crueles desvelos, que pronto le dejan la cara pálida, resecan sus facciones y más adelante producen el enflaquecimiento general del cuerpo. En un periodo más avanzado se ve terminar esta pasión por la melancolía, el marasmo, la locura y en algún caso raro por el suicidio. Sin embargo, avaros los hay de todos los tipos. Veamos algunos. En primer lugar, el codicioso omnipotente. Es una clase particular de filargiros, como hemos dicho usando esta palabra griega, amante del dinero, el codicioso omnipotente. Este es el que ve en la riqueza la base de su omnipotencia. Este es el que cree que el dinero es capaz de solucionar todos sus problemas, o por lo menos puede convertirlo en dominador y político poderoso. Una de las cosas que notó Aristóteles es que el deseo de poseer más se agudiza a medida que subimos la escala social, hasta que se torna entre los tiranos un deseo despótico de poseer el Estado entero, incluidos sus bienes materiales y todo el pueblo que lo habita. Esto es muy fácil verlo, incluso en la actualidad, en muchos de nuestros dirigentes políticos, no solamente de nuestro país, sino de todos los países. Cuando asumen el poder, parece que ellos se creen dueños de una estancia. Hacen y deshacen, son los dueños y soberanos. Esto significa que el problema suyo es justamente esta codicia omnipotente, el codicioso omnipotente.
Cuando uno analiza la codicia de los poderosos, como dije, políticos, gobernantes, magnates, financistas, y la compara con la que encuentra en los ciudadanos comunes, ve con cuánta razón tenía el viejo filósofo. A medida, entonces, que va subiendo el estatus social, la avaricia se da de una manera en unos, en otros, pero en los que están más altos es como dominio absoluto y de todo. Karl Marx, a pesar de sus ideas materialistas y reductivas, tiene un bastante buen retrato, salvo algunas afirmaciones que no se pueden compartir, pero tiene un bastante buen retrato de este modo de ver las riquezas en un pasaje que es muy conocido de sus manuscritos económicos y filosóficos escritos en 1844. Allí expresa la capacidad que parece tener el dinero, cuando se acumula en cantidades fabulosas, de poder transformar todo, comprar todo, hacer realidad todo, ¿no? Al menos él dice: así piensa el rico poderoso. Y cita una frase de Goethe que dice así: si puedo pagar 6 potros, ¿no son sus fuerzas mías? Los conduzco, soy todo un señor, como si yo tuviera 24 patas, ¿no? Si puedo entonces pagar 6 potros, yo tengo 24 patas. Y comenta así Marx. Dice: lo que dice Goethe es que lo que mediante el dinero es para mí, lo que puedo pagar, eso, ¿no? Eso soy yo, el poseedor del dinero. Mi fuerza es tan grande como lo sea la fuerza de mi dinero. Las cualidades del dinero son mis cualidades y fuerzas esenciales. Lo que soy y lo que puedo no están determinados en modo alguno por mi individualidad, ¿no? Soy feo, pero puedo comprarme la mujer más bella, entonces no soy feo, pues el efecto de la fealdad, su fuerza ahuyentadora, es aniquilada por el dinero. Según mi individualidad soy tullido, pero el dinero me procura 24 pies, entonces no soy tullido. Soy un hombre malo y sin honor, sin conciencia y sin ingenio, pero como se honra el dinero, entonces también se honra a su poseedor, no importa de lo que sea. El dinero es el bien supremo, luego es bueno su poseedor. El dinero me evita además la molestia de ser deshonesto, entonces se presume que soy honesto. Soy estúpido, pero el dinero es el verdadero espíritu de todas las cosas. ¿Cómo podría carecer de ingenio su poseedor? Él puede por lo demás comprarse gentes ingeniosas, y no es quien tiene poder sobre las personas inteligentes más talentoso que el talentoso. ¿Es que no poseo yo que mediante el dinero puedo todo lo que el corazón humano ansía, todos los poderes humanos? ¿Acaso no transforma mi dinero todas mis carencias en su contrario? Lo que como hombre no puedo, lo que no pueden mis fuerzas individuales, lo puedo mediante el dinero. El dinero es, al hacer esta mediación, la verdadera fuerza creadora. Hasta aquí Marx. Por lo menos podemos decir que así piensa el codicioso omnipotente. Después tenemos el tacaño, ¿no? Estos son los avaros que acumulan pero no usan ni siquiera para ellos mismos. La literatura abunda de personajes de este tipo. El Shylock de Shakespeare, el Harpagon de Molière, el Grandet de Balzac, el Scrooge de Dickens, ¿no? Es una figura proverbial, ¿no? El tacaño, rico, egoísta, mezquino, sin misericordia, pero tan real y cotidiano que dejo estos brillantes retratos literarios para apelar a un ejemplo real que apareció en los periódicos mientras estaba preparando esta conferencia. La noticia fue publicada en un importante periódico argentino el 23 de abril del 2020. No doy detalles respecto de la persona a quien se refería para respetar al muerto, que falleció ya también hace varios años, en 1989. Es el caso de un actor de fama internacional, ¿no?, cuya nota necrológica se titula así: La triste vida y penosa muerte del hombre que hizo reír al mundo. Dejó al morir, no tan viejo, una fortuna de casi 20 millones de dólares, que terminó, como suele ocurrir siempre en estos casos, en manos de parientes con los que él no había cultivado ninguna relación. Con todo su dinero, dice el artículo, nunca tuvo verdadera alegría ni amor, aún representando para muchos el mundano lujurioso y sensual rodeado siempre de mujeres bellas. La verdad es que no conoció el amor, ni el cariño, ni la paz. A pesar de su generosa cuenta bancaria, dice el autor de esta nota,
nuestro artista tenía una resistencia casi patológica a gastar dinero. No tenía auto propio y caminaba siempre al trabajo para no pagar un taxi. No reemplazaba sus trajes hasta que comenzaban a ajarse y reparaba sus propios zapatos con tal de no tener que comprarse otros nuevos. Ni siquiera era dueño de la vivienda que habitaba y el único gusto que se permitía era viajar cada tanto a Marsella, en Francia, donde elegía alojarse en hospedajes baratos y moverse de un lado a otro en colectivo. Y si por sí esta vida fuese mezquina, como si fuera poco la mezquindad con que vivió, los rumores de sus riquezas eran tantos que llegó a decirse que había sido enterrado con joyas y lingotes de oro, por lo que la tumba donde descansaba junto a sus padres fue profanada por ladrones. Las autoridades debieron cubrir el sepulcro con cemento para prevenir futuros ataques. Tanto oro, tantos millones para terminar forrado de hormigón. La descripción que se hace de este pobre hombre se ajustaría con mucha facilidad, no digo a todos, pero a la mayoría de los avaros. Luego tenemos el usurero y el prestamista. Es de todos los avaros y codiciosos el más aborrecido. En la literatura, este es el que abusa de la necesidad del prójimo y se aprovecha del apuro ajeno. El usurero y prestamista es el chupasangre que explota la penuria de los que están acogotados para sacar tajada de esa penuria y del dolor del prójimo. La obra de Dostoyevski, Crimen y Castigo, como sabrán si la han leído, gira en torno a los tormentos de conciencia del joven Raskolnikov, quien ha asesinado a hachazos a una vieja usurera. El crimen es abominable, pero la imagen que el muchacho traza de la vieja para tratar de tranquilizar su conciencia no es del todo falsa, ¿no? Él se dice, mi crimen, dice, ¿qué crimen? ¿No? El de haber matado a un gusano venenoso, a una vieja usurera que hacía daño a todo el mundo, a un vampiro que chupaba la sangre de los necesitados, o un crimen así, basta para borrar 40 pecados. No creo haber cometido ningún crimen y no trato de espiarlo. ¿Por qué me han de gritar por todas partes, has cometido un crimen? No. Hasta aquí las palabras de Raskolnikov. Ciertamente, ningún crimen se justifica, ni siquiera el del más pernicioso de los hombres. Pero la descripción que hace Rodia Raskolnikov de su víctima, sin disminuir el horror de su delito, no es del todo falsa, ¿no? Rodia llenó sus manos con sangre de alguien que también tenía sus manos atiborradas de sangre y de lágrimas ajenas. El usurero es una figura que ha pasado a ser en nuestra sociedad, sin embargo, un personaje central. Y no solo central, sino un personaje clave y un personaje hasta honrado. En muchos casos es el dueño del destino de naciones enteras, porque el dinero que le reporta su usura le otorga tal inmenso poder que puede poner y sacar gobernantes, dirigir políticas, determinar el destino de pueblos enteros y ser el nuevo amo del mundo. De todos modos, ningún poderoso ha logrado todavía vencer al más recio de todos sus enemigos, ese que momento a momento roe sus entrañas y lo va dominando hasta que termine por engullirlo. Me refiero al tiempo, porque todo pasa, incluso o especialmente los poderosos, los cuales se van de este mundo tan desnudos como llegaron a él. ¿Cuáles son las hijas de la avaricia? Pues si hablamos de un pecado capital, tenemos que dedicar unos minutos a esto, las hijas de la avaricia. Gregorio Magno enumeró 7 pecados causados por la avaricia. Los digo en latín porque a veces las traducciones no son muy exactas. Prodicio, traición, fraus, fraude, falacia, mentiras, periuria, perjurios, inquietud, violencias, contra misericordia, obduracio, que podemos traducir dureza del corazón, después explicaré un poquito mejor esta expresión, ¿no? Santo Tomás ensayó justificar este elenco, ¿no? Recordemos sobre todo que los vicios derivados en sentido propio de la avaricia son aquellos que intentan hacer realidad el fin del vicio capital, es decir, los medios por los cuales los medios que procuran que la avaricia logre su cometido. Ahora bien, siendo la avaricia amor desmesurado por la posesión de riquezas, esa tensión exige, por un lado, suscitar distintos actos que le permitan retener las riquezas que ya se poseen
y por otro, suscitar otros actos que le permitan tratar de acrecentarlas. En orden a retenerlas, la codicia empuja al avaro primeramente a tener un corazón suficientemente duro como para no ablandarse frente a la miseria ajena ni ayudar a los pobres. Ahí tenemos el primer vicio. Mientras tanto, para seguir aumentando los bienes, la avaricia engendra hacia adentro inquietud, este es excesiva y vana preocupación, ya que el avaro nunca se siente repleto de dinero. Hacia afuera, en cambio, unas veces violencia y otras engaño, y este último, si es solamente hecho a través de palabras, se califica mentira, si lo ratifica con juramentos, perjurio, y si recurre a las obras, fraude o traición, ¿no? Sobre todo, fraude si se trata de trampear cosas, traición si maquina contra personas. Y ahí tenemos entonces los vicios mencionados por Gregorio Magno y estructurados de esta manera lógica por Santo Tomás de Aquino, ¿no? Algunos de estos vicios que he mencionado, por ejemplo, la mentira, el fraude, el perjurio, no necesitan ninguna aclaración psicológico-moral. Pero de los otros que mencioné se puede decir un par de consideraciones interesantes. En particular, quiero hacerlo de tres, muy brevemente, de la inquietud, de la violencia y de la dureza de corazón. Veamos. Primero, la inquietud. Nos quedaríamos cortos si nosotros traducimos la palabra que Gregorio y Tomás ponen en latín inquietudo como inquietud simplemente, o como sinónimos de desasosiego, intranquilidad y ansiedad. Estas cosas son más bien consecuencias psíquicas de la avaricia, ¿no? Por eso ya las hemos mencionado cuando hablamos eso, de los efectos que tiene. En realidad, por eso, lo que aquí Santo Tomás llama inquietudo es otra cosa distinta, o algo más que un mero desasosiego. Vendría a ser la preocupación por generar constantemente más ganancias y por impedir que mengüen las que se poseen. Por eso, una traducción más precisa sería, por ejemplo, comezón por lucrar. Ese sería el nombre de este vicio. Comezón por lucrar. Es la actitud pecaminosa que hace trabajar la mente del codicioso como una máquina de planear la multiplicación artificial e indefinida del dinero y la explotación del prójimo en beneficio del lucro. O sea, convierte, ¿no?, al avaro en una máquina de fabricar injusticias y de fastidiar al prójimo. Es, por ejemplo, lo que está detrás de todo el sistema financiero moderno, esencialmente usurario, que fue denunciado por Pío XI en la encíclica Quadragésimo Anno como imperialismo internacional del dinero. Esta ambición de lucro ha llevado a explotar al prójimo, a especular con la sangre y el sufrimiento de los pobres, a asolar países y razas enteras. Es lo que ha inventado la esclavitud, la explotación sexual, la prostitución, los fabulosos negocios de la droga, las mafias, el comercio de armas, las guerras, etc. Y tantas otras cosas más que una muchas veces dice, ¿de dónde tienen tanto ingenio para inventarse estas cosas? Llámenla bicicleta financiera, esto, aquello, todo. Justamente esto es lo que Santo Tomás llamaba inquietud, inquietudo, ¿no? En segundo lugar, la violencia. La avaricia es violenta y genera violencia, lo señalaba Adler. Es muy difícil acumular dinero en cantidades colosales, como pretenden los codiciosos, y luego retenerlo y evitar que otros se lo quiten sin violencia. Por eso el avaro se torna ladrón, rapaz, explotador, homicida muchas veces. La casi totalidad de las guerras han sido causadas por la ambición, y por la ambición de dinero, ¿no? No solamente por los poderosos que querían tener más territorio, sino por los que estaban detrás moviendo eso, porque las guerras es uno de los negocios más fabulosos que pueden hacer los hombres, económicamente hablando. Una parte muy importante de los homicidios, asaltos, secuestros, etc., tiene a sus espaldas deseos ardientes de lucro. Y en tercer lugar, la dureza de corazón. La destaco en particular, ¿no? Santo Tomás la llama, yo mencioné la expresión latina, contra misericordiam obduratio. Resistencia a la misericordia sería la palabra, ¿no? Resistencia a la misericordia. Porque para acumular dinero no solo hay que sacarlo de donde sea y como sea, sino que es necesario después impedir a toda costa que mengüe, ¿no? Y una de las razones por las que el dinero mengua es porque lo damos o prestamos a quien lo necesita. El avaro
encuentra en la piedad, por eso en la lástima, en la misericordia, sus peores enemigas. Son agujeros en la bolsa de acero en que guarda su tesoro. Si permite que el corazón se le ablande, sus riquezas se pueden escurrir. Por eso la avaricia, para alcanzar su propio fin, anquilosa el corazón del avaro. Dostoyevski en Los hermanos Karamazov cuenta una historia llamada La leyenda de la cebolla y narra la historia de una mujer que murió sin dejar a su espalda la menor sombra de virtud. El demonio se apoderó de ella y la arrojó al infierno, pero el ángel guardián se devanaba los sesos a ver si se podía acordar de alguna obra buena que esta condenada haya hecho cuando estaba viva y referírsela hacia a Dios. Y al fin se acordó de una y le dijo: Señor, dijo, me acuerdo que una vez esta vieja arrancó una cebolla del campo y se la dio a un mendigo. Y Dios le contestó: bueno, toma esa cebolla, tiéndesela a la mujer que está en el lago de fuego para que se aferre a ella. Si consigue sacarla, irá al paraíso. Si la cebolla se rompe, la pecadora se quedará donde está. El ángel corrió hacia el lago, le tendió la cebolla a la mujer, le dijo: toma, agárrate fuerte. La vieja se agarró y empezó a tirar con cuidado y pronto estuvo la mujer casi afuera. Pero claro, los demás pecadores, al ver que sacaban a la mujer del lago, se empezaron a aferrar a ella para aprovecharse de su suerte, y la cebolla era suficiente para arrastrar a todos, ¿no? Pero la mujer, en su maldad, dice Dostoyevski, empezó a darles puntapiés y a decirles: es a mí a quien sacan, no a ustedes. La cebolla es mía y no vuestra. En ese momento, dice Dostoyevski, o el personaje que está relatando esta historia, esta metáfora, el tallo de la cebolla se rompió y la mujer volvió a caer en el ardiente lago donde está todavía. El ángel se marchó llorando. Los avaros no solo quieren ganar ellos solos y quieren que los demás no ganen. Por eso con los avaros pierden todos, incluso ellos mismos, porque descomponen la sociedad y ellos mismos se pudren en ese cuerpo muerto que han matado con su maldad. Por último, ¿se puede remediar la avaricia? Aristóteles dijo que la avaricia es incurable. Puede ser, pero me parece que sería más exacto decir que es dificilísimo, pero no imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora bien, si hay algún remedio, este consistirá en tomar ante todo conciencia de la caducidad de las riquezas, los daños que puede causar a la persona y a la sociedad, de lo que hemos hablado en abundancia en esta charla, ¿no? El apego, los daños del apego, de la búsqueda inmoderada y del amontonamiento inútil y exagerado. Si no se toma conciencia de esto, no se puede ni empezar siquiera. Por eso, para esto, la visión religiosa es la más fructuosa, porque las motivaciones que ofrece la fe, particularmente el catolicismo, para luchar contra este vicio son muy numerosas, en especial el ejemplo y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo la primera bienaventuranza que proclama: dichosos y bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, los que no atan el corazón a las cosas materiales. Este es un apoyo muy fuerte, lo encontramos en el Sermón de la Montaña, en su exordio, las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, ¿no? Lo mismo las exhortaciones que encontramos en la Sagrada Escritura a no tomar las riquezas como fin, sino simplemente como un medio, como recomienda, por ejemplo, San Pablo a Timoteo, que le dice así: a los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino solamente en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos, y que practiquen entonces el bien, que se enriquezcan de buenas obras, que den con generosidad y con liberalidad. De esta forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera. En el fondo, el mejor medio de ser rico no es tomar sino dar. Y esto no lo quiero decir con alguna frase bíblica para que no piense alguno que solamente el que tiene fe puede solucionar esto, sino con la frase de un pagano romano que fue Séneca, el cual dijo esto, o dejó escrito esto: si me preguntas qué medio tendrás para que las riquezas sean tuyas, te responderé que darlas. Porque mientras uno las conserva, solo tienen el nombre mezquino de casas, campos, dineros. Pero cuando das estas cosas, adquieren el ilustre nombre de beneficios, ¿no? Y completamos el pensamiento de este insigne moralista romano: si solo son cosas,
están destinadas a podrirse. Si pasan a ser beneficios porque la hemos dado, te van a acompañar a la eternidad. Hasta la próxima clase.